Producción en Capital. El arte de armar rompecabezas. Bienvenidos una vez más a Audiencias Capital. Hoy presentamos la segunda parte del análisis sobre Puesta en Rosa, la serie de Capital que indaga sobre la vida de la población LGBTI y la narra desde sus voces y sus experiencias. Como proyecto de comunicación pública, la serie está planteada como una contribución a los esfuerzos para combatir la intolerancia, la discriminación, los discursos de odio, la homofobia y la incitación a la violencia contra la población LGBTI. La semana pasada, en la conversación con Paola Zuluaga, directora de la serie, exploramos cómo y por qué es una apuesta por el derecho a la libertad de expresión de las personas sexualmente diversas, un espacio para su reconocimiento y un llamado a su inclusión. Hoy, el defensor de audiencias conversará con Tatiana Prieto. Ella es la productora de Puesta en Rosa. No siempre las buenas ideas y los buenos propósitos bastan para garantizar la calidad, la pertinencia y la utilidad que puede llegar a tener un proyecto de comunicación pública. Mucho se juega en el modo en que se hacen las cosas, y por eso la producción es una tarea clave en el quehacer televisivo. Veamos por qué. Tatiana Prieto es la productora de Puesta en Rosa. Tatiana, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy en Audiencias Capital. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La idea de conversar contigo es que al final de esta charla las audiencias de Capital digan: qué chévere es el trabajo de producción, por qué es importante, qué es lo que hace una productora, por qué las entrevistas o la serie o lo que haya que hacer se graba en determinados lugares y no en otro, cómo se hace todo el proceso de preparación para la producción del programa y demás. ¿Por dónde empezamos, Tatiana? En lo primero que hay que pensar a la hora de realizar un proyecto como este es pues en el tiempo. Nosotros, digamos, siempre tenemos un tiempo muy específico para la realización de este tipo de proyectos. Lo que planteamos para Puesta en Rosa, pues digamos que fue dividir, digamos, por secciones cada una de las etapas, es decir, que haya un equipo de investigación y de guión, un equipo de producción y eventualmente pues un equipo de producción, obviamente siempre acompañado por la dirección del proyecto, que en este caso o en esta temporada fue Paola Zuluaga. A diferencia de la primera temporada, tuvo más capítulos, tuvimos que realizar 16 capítulos en un periodo pandémico también. No todos los personajes estaban con la disposición para poder realizar este tipo de proyectos, enfrentarse a una grabación en donde pues iba a haber contacto con gente. Entonces, desde el comienzo lo que se pidió es que el equipo de guión e investigación tuviera en cuenta como todas estas características de producción para la hora de establecer contacto con los personajes y empezar a escribir el guión, pudiéramos tener espacios en donde pudiéramos grabar libremente, pues obviamente con todos los métodos de bioseguridad planteados, pues, pero que pudiéramos estar en un ambiente muy tranquilo. ¿Cómo qué tipo de recomendaciones había que tener en cuenta sí o sí? Nosotros teníamos que ir al tiempo con las condiciones de bioseguridad que ponía el gobierno o pues la alcaldía en este caso. O sea, nosotros iniciamos, por ejemplo, no hay que usar traje de bioseguridad y entonces estar tapados de los pies a la cabeza, y después nos dimos cuenta que no, que efectivamente el traje no era de pronto tan seguro como lo estaban planteando. Entonces aparte pues resultaba también un poco incómodo para todo el equipo. Ya un tiempo después fue que dijeron no, realmente no es tan seguro usar esto, entonces mejor con solo el tapabocas, que vaya un equipo también muy pero muy reducido. Puesta en Rosa tenía eso, por ejemplo, es un equipo de producción bastante pequeño, cuenta con un equipo de 5 personas en campo, ¿sí? Que realmente es, pues, 5 personas contando el conductor, además. Los días de grabación se fueron alargando un poco debido también a esta situación pandémica, como suena muy, porque muchas veces, pues, locaciones que teníamos planteadas nos dábamos cuenta que de pronto no era tan seguro hacerlo ahí, o el personaje no tenía mucho acceso a esa locación, entonces había que cambiarla en ese mismo día de rodaje.
Y estos personajes, la idea es grabarlos en su contexto social, ya sea desde el lugar, ya sea desde su trabajo, ya sea en su barrio. Eh, y muchos de estos contextos para ellos fueron desapareciendo un poco. Hubo, digamos, un día en donde estuvimos en un colegio eh, que casi que nos preocupamos porque, claro, estuvimos con el personaje ahí, pero pues no había alumnos, no había profesores, no había, entonces el ambiente que estábamos buscando pues no se encontró tan fácilmente. Entonces ese capítulo tuvimos básicamente que remarlo mucho y ver cómo podíamos, pues a partir de lo que teníamos, sacar la misma calidad que con la que ya venían el resto de los capítulos. Eh, pero bueno, por suerte también, como te digo, el hecho de que haya un equipo tan pequeño, pues hace también que puedan complementarse mucho más fácil y poder buscar soluciones rápidas. En el caso que nos estás poniendo de el personaje, que es un personaje que se desempeña en el mundo educativo, en el mundo docente, ¿cómo se reemplazó, digamos, la idea de mostrar ese ambiente educativo, esa vida de maestro o de maestra? Adri Bernal, que es la directora de foto, y junto a Paola, que hacen la dirección, pues fueron como muy, como que muy prácticas en ese momento, como trataron de agarrar con el espacio que tenían y los objetos que tenían, de poner al personaje en una situación en donde de pronto con planos más detallados o acciones más específicas se pudiese reemplazar esto que estábamos buscando. Y pues lo logramos. Además de eso, pues bueno, Puesta en Rosa también tiene un elemento o un factor bastante importante, y es el hecho de que se apoya, además del contexto y de los planos de los personajes y de sus entrevistas, se apoya también de imágenes o apoyos de stock, ¿no? Que un poco le dan eh, ese ritmo, digamos, que suele tener junto con la locución. Eh, por lo cual, pues, un poco también tuvimos que apoyarnos mucho más en ese tipo de imágenes para realizar este capítulo en específico. Tatiana, como cada uno de estos capítulos tiene un objetivo muy específico, tiene un marco conceptual muy definido, tiene un texto que la narradora lee en un tiempo muy reducido, tiene la entrevista y demás. En el momento de ir a grabar, ustedes casi que tienen, no digo que escrito lo que el personaje va a decir, pero identificado cada uno de los subtemas e ideas que quieren que el personaje diga. Sí. Es muy importante. No podemos llegar, por ejemplo, con un guión establecido de un personaje en donde nos dice que va a decir tal cosa y después llegar y no, es que el personaje piensa totalmente diferente. Entonces, casi que el primer productor del proyecto es el investigador, ¿sí? La primera persona que hace ese enlace con el personaje y que entiende cuál es el tema que estamos hablando y qué es lo que vamos a decir es el investigador. Y a esa persona se le dice mucho como, bueno, tienes que decirle que vamos a ir este tipo de personas, que él va a hablar de esto, cuáles son sus respuestas. El investigador obviamente le hace también una entrevista previa, y tratamos de que el guión se enmarque como en puntos súper específicos y estar seguros de lo que el personaje va a responder. También un poco dirección, habla o ya conoce también esos personajes, obviamente, conoce qué piensan, conoce cómo se expresa, conoce también hasta pues la forma en la que se debe dirigir uno a ciertos personajes. Para hacer una serie de estas, pues debes entender la población y entender qué es lo que estás hablando, ¿no? Muy pocas veces nos pasa o nos ha pasado que pues llegamos al set o al lugar donde vamos a grabar y pues el personaje es cualquier otra cosa de lo que estaba escrito en el guión, ¿no? Tratamos de que haya un guión muy bien planteado para poder hacerlo. Aparte, porque cuando nosotros vamos a grabar,
Jimena Viver, que es la locutora del proyecto, la voz, digamos, que se escucha, que es el hilo conductor, ya esa voz nosotros la tenemos grabada, ¿sí? ¿Cómo se empieza a hacer la selección de ese personaje en concreto que se escoge para cada uno de los capítulos? Con investigación, ¿qué es lo que hace? Generalmente se acerca a las entidades o a los casos más conocidos sobre el tema, ¿sí? Los investiga y empieza a abordar las fuentes para hablar de ellos. Muchas veces, digamos, en este caso, nosotros tuvimos también, pues, Paola Zuluaga es casi que una activista muy cercana a la población, es una persona muy, con una sensibilidad bastante importante en este tema, y ella misma casi que nos propuso muchos de los personajes que hoy tenemos, porque pues conocía el trasfondo y conocía de lo que estábamos hablando, ¿sí? Y una vez ella pues le pasaba esta información a investigación la abordaba, la profundizaba y de pronto en ese abordaje, investigación encontraba, no, mira, tengo también este personaje que es una opción y esas opciones se presentan tanto a dirección como al canal, ¿no? Pues siempre pues debe haber una aprobación por parte de ellos para nosotros empezar con todo lo que es la producción y grabación de cada uno de los capítulos. Una característica de esta serie, como de otras que hemos estrenado en este primer semestre de 2021, es la participación activa de los y las protagonistas de las historias en cada uno de los capítulos de la serie. En un momento, Tatiana Prieto nos contará qué prácticas profesionales hubo de por medio para recoger lo más fielmente posible sus historias de vida y qué se tuvo en cuenta para no victimizarlas, estigmatizarlas o suplantarlas, y cómo se establecieron las relaciones entre los y las protagonistas de las historias con los comunicadores de Capital y de la productora que realizó la serie. ¿Cómo se prepara al personaje para que tenga en su cabeza casi que la ruta de lo que va a salir al aire? ¿Y en qué momento se le prepara para que él entienda más o menos cómo es que eso va a salir al aire? Porque supongo que eso es clave. Sí, eso es clave. Es una gran responsabilidad garantizarle al personaje que su imagen y todo su testimonio, todo lo que diga va a ser respetado y por ningún momento se va a sentir, en ningún motivo se va a sentir vulnerado de ninguna manera, ¿no? En primera instancia, bueno, cuando se hace ese acercamiento, nosotros para esta temporada teníamos como la fortuna de que es una segunda temporada, por lo tanto ya hay un formato que se le puede presentar al personaje. Y decir, mira, esto hicimos nosotros en la primera temporada, los capítulos son estos, a todos les gustaba por suerte, o sea, como que les parecía muy interesante. Entonces, a partir de eso ya había como un nivel de confianza en donde decían, bueno, listo, vamos para adelante, ¿sí? O generalmente, si no existe, como en este caso, una primera temporada, les mandamos referencias específicas. Mira, nosotros queremos hacer algo así, ¿sí? Y los planos van a ser de esta manera, entonces te voy a grabar así, entonces manda su referencia audiovisual y un poco, obviamente, lo que dices, hablándole mucho, explicándole de qué va el trabajo, diciéndole también las preguntas que se le van a hacer, porque es muy importante como no llegar también a campo a lanzarle las preguntas o a la deriva sin el saber más o menos de qué vamos a hablar específicamente. Obviamente, mediante se va generando la entrevista, pueden surgir nuevas preguntas, pero pues siempre sobre el mismo objetivo, ¿no? Sobre el mismo tema. La idea es que él siempre se sienta cómodo y siempre se sienta, sí, como vinculado con el proyecto.
y con el tema que está hablando. Aparte porque los personajes que aparecen y que tenemos son personajes protagónicos, personajes que representan un conocimiento específico sobre un tema específico, ¿sí? Entonces, un poco expertos en algo, ¿no? Expertos en salud LGTBI, expertos bueno, cómo es hacer una familia homoparental, expertos en derechos o participación política, y bueno, digamos que la idea es que se haga ver y se haga notar la experiencia y el conocimiento que esos personajes tienen sobre el tema. Uh-huh. En algún momento, supongo yo, Tatiana, surge, aprovechando esa experticia y ese conocimiento y su propia experiencia de vida de cada personaje, de pronto surge una veta de indagación, una visión, una dimensión que el equipo creativo de la productora de Capital no se habían imaginado, y de pronto eso puede ayudar a enriquecer, diría yo, o a modificar, si es que es necesario, con el aporte de un entrevistado, porque no se les había ocurrido a ustedes el enfoque de determinada manera o un acento que se le quisiera poner al tema. Yo siento que en esa temporada pasó mucho eso, que los personajes que se encontraron y la información que nos daban fue tan enriquecedora que casi que el formato cambió mucho respecto al hilo conductor, ¿sí? Por ejemplo, si comparas de pronto la primera temporada, que ahora lo van a ver, Jimena o la locutora tenía como una mayor participación en las explicaciones que daba, ¿sí? Porque eran explicaciones más teóricas, ¿no? Más de estadísticas, de miren, esto está pasando en el mundo en tal lado, con estas cifras, pero llegamos a personajes que hablando, no sé, por ejemplo, de familias homoparentales, nos daban una información tan enriquecedora que casi que ellos un poco compartían ese hilo conductor con Kimi, ¿sí? Y se volvían más principales de lo que un poco estaba planteado desde el formato, ¿sí? Y para nosotros, desde la productora, fue como raro porque realmente pues no lo estábamos planteando de esa manera, pero a su vez al canal, por ejemplo, a Carolina Robledo, Carolina Osma, que nos acompañaron durante todo este proceso, les encantó, digamos, como por dónde iba dirigida pues esa propuesta, y después un poco como ya viendo la serie finalizada entendemos que pues esos cambios sí suman y suman mucho. Ya nos habías dicho que el rodaje lo hace un equipo de 5 personas, incluyendo al conductor. Entonces va un camarógrafo o camarógrafa. ¿Quién más va al sitio de grabación? Dirección. La directora. Va sonido. El sonidista. Y un asistente de producción. Y un asistente de producción. ¿Qué hace ese asistente de producción ahí en terreno? Lo que hace es estar pendiente que pues todo salga muy bien en lo que está específicamente planeado, ¿no? Entonces, que el plan de rodaje se cumpla, entonces si vamos en horarios, estar pendiente del personaje, que si llegó, que si no llegó, de contactarlo, de que se sienta cómodo, que si necesita tinto, que si necesita agua, obviamente pues de estar pendiente de las horas de alimentación del equipo y los lugares en donde se van a alimentar, que por ejemplo en esta época de pandemia también era muy difícil uno plantear como en esos términos de bioseguridad, bueno, cómo vamos a comer, dónde vamos a comer, cómo nos vamos a alimentar, sobre todo porque no eran locaciones fijas. Básicamente estábamos grabando en diferentes lugares por toda la ciudad, entonces no todo estaba abierto, no todo era asequible, pues entonces lo que hizo el asistente de producción en este caso fue asegurar que todos se hiciera como con una rigurosidad, estar pendiente también de toda esta parte de bioseguridad, que
temperatura, que todo el mundo tuviera su tapabocas puesto, que tuvieran siempre gel, alcohol, bueno, todo lo necesario para limpieza. Entonces, a veces se nos alargó, muchas veces, de hecho, que por estas cuestiones que te contaba antes, pero la idea y el sistema de producción de Puesta en Rosa es que es algo que se graba en mediodía, ¿no? Aparte, porque los personajes no tienen como la disponibilidad tampoco para, pues, para entregarte un día completo de su tiempo, ¿no? Es gente, pues, no es tan fácil dejar sus labores para hacer este tipo de cosas. Dijimos ya que para un proyecto de comunicación pública no basta una buena idea. Tampoco es suficiente que las historias sean narradas desde la visión de sus protagonistas. Y además afirmamos que no basta con producir una serie con las mejores prácticas y los mejores talentos. Se requiere mucho más. Por ejemplo, claridad en los objetivos, trabajo en equipo, planificación y coordinación al detalle y mucha capacidad de respuesta y creatividad para superar imprevistos. Tatiana Prieto tiene mucho para contarnos sobre estos asuntos después de la pausa. Vamos teniendo ese equipo de 5 personas que va al rodaje, el investigador que hace una ruta conceptual del tema, entrevista previamente al personaje, selecciona las cosas, más o menos prepara al personaje para el día de la grabación, y una vez que todo eso se graba ya con toda esta etapa previa, después de haber discutido con el canal cómo va a ser cada cosa, ¿qué pasa con esas grabaciones? El investigador le pasa toda esa información al guionista y el guionista pues escribe el guión, ¿no? Entonces ahí van 2 personas más. Y una vez ya que pasa todo esto de la grabación, se pasa al editor. Tenía desde antes las piezas gráficas que se necesitaban para los capítulos, las locuciones para que él pudiera montar sobre la línea, la música, o sea, digamos que todos los insumos de postproducción, y él sacaba muy fácilmente el resto de capítulos. Obviamente los capítulos no salían directamente a emisión, pues, sino que había como un proceso de ajuste en donde nosotros enviamos esos capítulos al canal. Ellos revisaban y si les gustaba o no les gustaba o mandaban ajustes, pues nosotros teníamos que realizarlos inmediatamente para ir haciendo como ese proceso paralelo de ajuste, va haciendo. Y una vez ya estuviera todo supremamente aprobado por el canal, que dijeran, listo, ya queda así, se mandaba a hacer el closed caption, que el closed caption sí nosotros lo hacemos con una empresa diferente, digamos que ese servicio lo tercerizamos, y pues se sacan los export que se necesitan para la emisión correspondiente. Supongo que había que desgrabar las entrevistas, ¿no? Para poder marcar sobre un papel las frasecitas exactas que se iban a echar con los tiempos exactos donde estaban grabadas. Paola le gustaba mucho, digamos, hacer eso. Paola le marcaba un poco a Felipe las frases específicas que a ella le habían gustado. Y Felipe, de hecho, antes de enviar al canal, enviar como su primera versión, se la enviaba a dirección para que dirección viera si lo que pues había quedado era acorde. Entonces ella los revisaba muy bien y de ahí ya los mandaba al canal para que pudiera ser revisado ya por las directivas del canal. Pero han intervenido ya muchas personas, incluyendo las personas que hacen las gráficas, las personas que hacen los créditos, el traductor de señas, ¿no? El musicalizador. Tu trabajo mismo, me imagino que ese era el de poner a todo el mundo en orden. Tú eras como la directora de orquesta en la parte de todo el proceso.
coordinar a la directora con todo el mundo? Más que todo mi trabajo sí es como más administrativo, más de administración de proyecto. En esta temporada específicamente, Jenny Espitia tuvo la producción general y nos ayudó mucho como en eso que estás diciendo, en poner como el orden de todas las cosas, en buscar los insumos y en hacer como un poco la organización del plan de rodaje para la serie. Entonces, Jenny fue pues una gran ficha en este proceso de realización de la serie. Además de eso, Puesta en Rosa tenía también una serie de podcasts que fueron investigados aparte. Tuvo también una serie de videocolumnas, son 16 videocolumnas aparte, ¿no? Que también fueron investigadas, y cada uno de esos insumos o cada una de esas cosas que nosotros hacíamos tenían que tener su línea de derechos, ¿sí? O sea, que toda la gente que está participando nos haya dado los derechos de uso de su imagen. Hay que pedir unos permisos específicos para hacer tomas en ciertas partes, con una serie de documentos donde se especifica cuántas personas van a estar grabando, qué es lo que se quiere hacer, si necesitamos cerrar las calles, o si vamos a ir con tantos equipos, de qué calle a qué calle vamos a grabar, y pues según qué tipo de proyecto vamos a realizar, para quién. Todo este tipo de cosas nosotros debemos exponerlas para que nos emitan un permiso de grabación en exterior, ¿sí? Que muchas veces pues llega de pronto pues o la policía o los mismos funcionarios de la entidad como a decir, bueno, ustedes porque están grabando, y pues nosotros ya debemos tener nuestro permiso en la mano como para que ellos vean. Adicional a eso, pues por todos estos datos, digamos, que tú das, hay un cobro que se da por grabar, digamos, en estos espacios. Entonces, pues es importante tener todo en regla para que no haya ningún inconveniente durante la grabación. Claro. Qué cantidad de cosas que hay que hacer, por Dios, para que esto salga al aire. Pues seguramente se nos quedan muchos detalles por fuera de esta conversación, Tatiana, pero yo te agradezco mucho porque creo que hemos logrado el propósito de mostrar un poco de piezas de un rompecabezas que toca armar con mucha diligencia, con eficacia, con eficiencia también, para que las cosas funcionen en este quehacer de la televisión. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y compartido esta experiencia como productora de Puesta en Rosa, Tatiana. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero pues haber dado datos útiles para todos. Y nada, pues los invitamos a ver la serie, a realmente compartir con nosotros como esta experiencia quedó muy, muy, muy chévere. Pues no es porque sea nuestro, pero sí quedó muy, muy chévere, y esperamos que la puedan disfrutar, y pues también un poco que aprender tanto como lo hicimos nosotros realizándola. Estoy seguro que así será. Enhorabuena por este aporte que le están haciendo a Capital, que le están haciendo a la ciudad, que le están haciendo a la democracia, a este esfuerzo por volvernos más plurales, más diversos como sociedad, a ser garantes de los derechos de la población LGBTIQ o como se le quiera denominar. Muchísimas gracias de nuevo, enhorabuena, y ahí estaremos atentos tomando nota de esta serie maravillosa de Capital que ya veremos con mucho detalle. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Audiencias Capital. No olviden que pueden ver todos nuestros programas en YouTube en la lista de reproducción de Audiencias Capital. Y les recuerdo que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias a través del correo electrónico ccapital@canalcapital.go.co. Nos vemos el próximo sábado.